Bien, hermanos, le animo a abrir sus Biblias en el libro de Jonás y vamos a dar lectura a los 3 primeros versos. Libro de Jonás en el Antiguo Testamento, versos del 1 al 3, dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oremos. Padre, agradecidos por tu infinito amor y por tu misericordia, gracias por tu palabra, y te pedimos que tú la bendigas ahora en nuestros corazones. Háblanos, Señor, a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto por título a este mensaje: Dios buscando a pecadores. Es importante señalar que la autoría del libro de Jonás no ha sido muy cuestionada. Generalmente ha sido aceptado como escrito por Jonás y tenido como parte de los libros que conforman el canon del Antiguo Testamento. Pertenece a los llamados profetas menores, lo cual no significa que no sean importantes. Más bien se les llama así porque son pequeños en contenido. Sin embargo, es curioso que Jonás en su libro no denuncia el pecado, ni mueve al pueblo a buscar la santidad. Nunca hace un llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento lo tiene que hacer el rey de Nínive. Solo tiene una profecía escrita que está en el capítulo 3, verso 4, que consta de 8 palabras: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y más curioso aún es que las propias vivencias del profeta son un anuncio profético de la maravillosa salvación que el Mesías impartirá. Todas estas cosas lo ubican como un libro profético diferente a los demás profetas. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta al acercarnos a Jonás. Algunos han enseñado, por ejemplo, que el libro de Jonás es un cuento, un mito, una leyenda, una parábola o alegoría. Otros han dicho que es una sátira, que es ficción, que es una misra. Nosotros creemos que el libro del profeta Jonás entra en la categoría de narrativa histórica y profética. Y tenemos razones para pensar de esa manera. Jonás fue un personaje real. En el verso 1 se nos dice que era un profeta de Dios, que su padre era Amitai. Es reconocido como profeta de Dios en otras partes de la Biblia, como en Segundo de Reyes, capítulo 14, verso 25, donde da una profecía en la que se restauran los límites de Israel, siendo Jeroboam segundo el monarca que da cumplimiento a esta profecía al extender las fronteras del reino del norte, Israel, más allá de las fronteras con Siria, donde habían estado en tiempos del rey Salomón. Los evangelistas Mateos y Lucas recogen las palabras de Jesús donde él reconoce que Jonás es un personaje histórico. En Mateo 16:4 se nos dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Con estas palabras, Jesús reconoce la inspiración e historicidad del libro de Jonás y pone fin a cualquier controversia sobre el tema. Para nosotros las palabras de Jesús son concluyentes. Es interesante también que podamos decir que en este libro nosotros podemos ver el Evangelio, pero lo vemos en sombra, no en su plena revelación, como ya nosotros lo tenemos en el Nuevo Testamento. Ellos veían parte del cuadro, nosotros vemos el cuadro completo. Y la Biblia habla de eso en Colosenses 2:17, Hebreos 10 del 1 al 10, nos habla de esa cuestión de las sombras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Quiero que pensemos, que nos ubiquemos que estamos en un campo y pensemos que ahí hay un árbol de mango
y usted está contemplando el árbol y está viendo que está verde, está hermoso, está lleno de frutos, lleno de mango, bien cargado. Hay mangos verdes, hay mangos maduros, amarillos, hay mangos amarillos y rojos. Y usted dice, fenomenal la producción que ha dado este árbol de mango. Sin embargo, cuando usted lo contempla al mediodía, pero no mira al árbol, sino usted mira a qué, a la sombra que proyecta el árbol, usted no puede contemplar las mismas cosas. Usted ve la sombra del árbol, pero no tiene los detalles. Usted no ve los mangos en la sombra, no ve los colores que tienen los mangos, usted no ve el verdor del árbol. Hay una serie de detalles que usted pierde. Bueno, así mismo pasa cuando nosotros nos enfrentamos a pasajes en el Antiguo Testamento. Nos hablan de Cristo, nos hablan del Evangelio, pero no nos dan todos los detalles, porque como decía el pastor Ricardo ahorita en su clase, la revelación es progresiva. Aquellos hombres fueron recibiendo la revelación de Dios poco a poco. Y ya hoy nosotros tenemos toda la revelación completa. Somos privilegiados con relación a ellos. Nosotros tenemos cosas que ellos no tuvieron. Pero eso no quiere decir que Dios no se haya revelado a ellos. Dios se les reveló a ellos. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento también el Evangelio. Vemos en el Antiguo Testamento la gracia de Dios. Porque Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Aun cuando Dios muestre ira, Dios es un Dios de gracia. Y en el Nuevo Testamento vemos también la ira de Dios, porque cuando Cristo sufrió en la cruz, sufrió por la ira de Dios, por nuestra causa, pero Él fue el que recibió el castigo. Así que nosotros vemos la gracia de Dios desde el Antiguo Testamento, desde el mismo libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y el Evangelio está en todas sus páginas, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dijo el Señor Jesús, que en varias ocasiones habló de esto. El Nuevo Testamento nos habla de eso. Y en Lucas, el último capítulo del Evangelio de Lucas, nos dice precisamente lo siguiente. Verso 25, entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Los profetas hablaron de Cristo. Los profetas hablaron del Mesías, los profetas hablaron de los padecimientos de Cristo para poder obrar salvación para todos los hombres. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento, debemos hacerlo de esa manera, buscando ahí la palabra de Dios, la revelación de Dios y el hilo conductor que tiene todas las Escrituras, que es la promesa o el pacto de Dios, donde Dios ha prometido redimir. Aquí en Jonás, nosotros podemos ver el Evangelio por medio de contrastes, de polos opuestos, pudiéramos decir positivo y negativo. Jonás totalmente desobediente a Dios, pero el Mesías, el Cristo, rinde perfecta obediencia a Dios. Jonás, falto de misericordia y compasión por los perdidos. Sin embargo, Jesús, lleno de misericordia y compasión por los perdidos. Jonás sufre por su desobediencia. Jesús, siendo perfectamente obediente, sufre para acreditar su obediencia a los que creen. Y eso nosotros lo podemos ver ahí en el libro de Jonás por contraste. Todos estos contrastes que existen entre Jonás y Jesús deben hacernos anhelar al perfecto Jonás, que es el Mesías, el Cristo. Hay también otras cuestiones en el libro de Jonás que nos permiten relacionarlo con Cristo. Por ejemplo, cuando se echó suerte, disculpen, primero la tormenta. En la tormenta, hay una tormenta que fue creada por Dios. Pero vemos que Jesús también estuvo en una tormenta y que Jesús estaba dormido, igual que Jonás estaba dormido. ¿Y quién hizo cesar la tormenta? En el caso de Jonás, Dios fue el que detuvo la tormenta. Y en el caso de Jesús, fue Jesús el que tuvo la tormenta. Eso debe llevarnos a nosotros a relacionar estos hechos. Además, lo que se produjo producto de esa tormenta, los resultados nos llevan también al poder y a la gracia de Dios. En el caso de Jonás, vemos que los marineros se convirtieron, se maravillaron,
Dejaron sus dioses, porque ellos eran paganos, tenían otros dioses. Y en el caso de los que iban con Jesús, también vieron la gracia y el poder salvador de Dios. Entonces estas cosas nos llevan a conectar a Jonás con Jesús. Jonás nos habló del Mesías, nos habló del Cristo. Echaron suerte también para ver quién era el culpable de la tormenta, y la suerte cayó sobre Jonás porque Dios guió ese asunto y marcó al culpable. Echaron suerte también sobre los vestidos de Cristo. Pero el hecho más significativo que quizás nos puede ayudar en esto es cuando nosotros vemos que Jonás es arrojado al mar y Jonás es tragado por un gran pez y está en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lo mismo que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado 3 días y 3 noches. Y es importante señalar que el mismo Jesús dijo que esa era la señal del profeta Jonás. Así que Jesús apuntó a este hecho como algo que estaba anunciando lo que él iba a padecer. Y es importante que nosotros podamos ver estas cosas en las Escrituras. Sin embargo, cuando nos acercamos a Jonás, la gran mayoría de los que hemos crecido en la iglesia, nosotros quizás nos acercamos no de la mejor manera, no de la forma correcta, porque en la iglesia, en nuestra niñez, porque en la mayoría de las iglesias lo que se predica es el Nuevo Testamento, y eso no tenemos nada en contra de eso, pero el Antiguo Testamento también es parte de la verdad de Dios y tenemos que hablar de él. Por eso creemos que es interesante que en las iglesias, en nuestra niñez, se nos habla de estas historias que están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones. Todos los que hemos crecido en la iglesia conocemos esta historia. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. David y Goliat, una historia bien popular y bien conocida. El arca de Noé. Jonás en el vientre del gran pez, es una historia también, y no tenemos nada en contra de esas historias, hermanos. Lo que hay de negativo en esas historias es que en cada una de esas historias se nos han enseñado lecciones morales solamente. Y hay lecciones que nosotros podemos sacar, sí, hay lecciones morales que podemos sacar, pero cada una de estas historias apunta a un propósito mayor, que es la redención por medio de la obra del Señor Jesucristo. Por eso es que Dios es el personaje principal en cada una de estas historias. Sin embargo, cuando los que hemos crecido en la iglesia recordamos la historia de Jonás, vamos a pensar en Jonás, recordamos que se nos hablaba de la obediencia y de la desobediencia, y ya no recordamos más nada. Y como dije, no tenemos nada en contra de esa lección, la tenemos en el libro de Jonás. Pero es que Jonás apunta a un hecho mayor. Jonás apunta a Cristo. Y la mayoría de nosotros lo que recordamos es un cántico, ¿no?, que hablaba de Jonás, que es muy pegajoso y usted lo puede buscar en YouTube y ahí está. Ahora, nosotros podemos ver muchos temas en Jonás, aparte de la desobediencia y la obediencia. Nos habla de la soberanía de Dios en la creación y en la salvación, el arrepentimiento y el perdón, la gracia, misericordia y compasión de Dios. Eso es importantísimo, Jonás. La disciplina divina, misión y proclamación de la gracia de Dios a toda nación. Son cosas que nosotros podemos ver en Jonás. El Antiguo Testamento es importante, hermanos, porque para nosotros entender el Nuevo Testamento necesitamos el Antiguo. Igual que para entender el Antiguo necesitamos el Nuevo. Entonces no lo podemos desechar. Por eso es que hemos dicho que el Antiguo Testamento es la Biblia que leyó Jesús. Porque Jesús nos habló del Antiguo Testamento y dijo que el Antiguo Testamento hablaba de él. Y cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, estamos pensando en los 39 libros que tiene la Biblia. No estamos pensando en los libros apócrifos o deuterocanónicos, no estamos pensando en nada de eso, solo los 39 libros de la Biblia. Ahora, el libro de Jonás se trata de la maravillosa gracia de Dios mostrada a pecadores. Este libro nos recuerda que parte del propósito de Dios es también salvar a los gentiles al extenderle
su gracia. Por tanto, la proposición para ustedes: Dios soberanamente busca a pecadores para manifestar en ellos tanto su misericordia como su gracia salvadora. ¿Cómo es que Dios busca a pecadores para manifestar en ellos su misericordia y gracia salvadora? Eso Dios lo hace de diversas maneras. Pensemos en alguna de ellas. Lo primero, Dios usa a hombres imperfectos para proclamar su mensaje de gracia. Y eso nosotros lo tenemos en los primeros versos que yo leí. Dios habla a su profeta. Y dice ahí, el libro: vino palabra de Jehová a Jonás. Es decir, que Dios trata directamente con su profeta. Y esta expresión, vino palabra de Jehová a Jonás, es bastante común en los libros proféticos e indica la comisión o llamamiento directo de Dios a esos hombres para realizar una tarea específica como profeta de Dios. Es decir, los profetas eran hombres que Dios había escogido como sus voceros para transmitir su voz, su palabra al pueblo. Pudiéramos encontrar esta expresión en casi todos los profetas: en Jeremías, en Abdías, en Joel, en Amós, por mencionar algunos. Y muchos son similares. Otras tienen alguna pequeña variante, pero en esencia lo mismo. Por ejemplo, en Amós dice: así ha dicho Jehová. Pero era la forma en que ellos en que los profetas debían presentarse. Ellos eran siervos del Dios Altísimo y debían hablar en nombre de Dios. Estas expresiones nos recuerdan que ellos no andaban por su propia cuenta. Aunque Jonás sí quería andar por su propia cuenta, más bien nos hace ver que tanto su misión como su mensaje están acreditados por Dios, cuentan con la autoridad divina, y eso ha de ser suficiente para que los hombres presten total atención. Tenemos que oír a Dios cuando habla, y Dios habla por medio de su palabra. Dios hablaba por los profetas, pero hay algo que es exclusivo del llamado de Dios a Jonás, y es que todos los demás profetas hablaron a la nación de Israel y a naciones gentiles. Pero a Jonás se le pide que salga de Israel y vaya a una nación gentil a profetizar en ella el mensaje de Dios. Esta era una misión que no tenía precedentes. Nunca un profeta hizo eso. Ellos hablaron a otras naciones, dieron profecías contra otras naciones, pero desde Israel. Pero a Jonás se le pide que él vaya a Nínive, que deje Israel y que salga a Nínive a profetizar un mensaje de juicio. El libro de Jonás es muy importante para ayudarnos a entender la extensión del plan redentor de Dios, ya que es uno de los ejemplos más claros del Antiguo Testamento que revela que la salvación no es exclusivamente para los judíos, sino que se da libremente a los gentiles y por ende sirve como un paso preparatorio al mandamiento misionero del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos las misiones y las tenemos en el Nuevo Testamento, pero las tenemos desde el Antiguo Testamento. Desde los inicios. En Éxodo 19:6 dice que aquella nación era una nación que debía ser una nación de sacerdotes y gente santa. ¿Y para qué era? Para que ellos pudieran anunciar el mensaje de Dios y que otras naciones pudieran creer. Pero Israel no lo vio así. Israel decía: no, que ellos vengan aquí, nosotros somos los mejores. No, ese no era el papel que Dios quería. Ahí en Primero de Crónicas, capítulo 16, fui tentado a no leer este texto, pero no puedo. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Ese era el llamado. Ellos tenían que dar a conocer entre los pueblos sus obras. Así que Dios llama a su profeta y le da una misión clara y específica. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este era un llamado claro, específico y urgente. Solo tenía que ser obedecido, porque el propósito de Dios era la salvación de esta ciudad. Es un llamado urgente a la acción para comunicar el mensaje de Dios. Este era un mensaje de advertencia, era un mensaje de juicio, y si Nínive no se arrepentía, sería totalmente destruida. Jonás tenía que pregonar contra ella. Ahora, el término pregón
es proclamar, es llamar, es leer, es recitar. Esto implica que el profeta no fuera indiferente al mensaje que anunciaba, sino que fuera enérgico y veraz. Sin embargo, Jonás fue un poco indiferente al mensaje que él predicó, porque Jonás en ningún momento quería hacer eso. Y vamos a ver por qué. Jonás tenía que viajar a Nínive y profetizarle que la destrucción era inminente. La razón de la destrucción es el pecado de los habitantes de la ciudad. Dios es un Dios santo y no puede pasar por alto el pecado. No puede hacerse de la vista gorda ante la desobediencia del hombre. Dios tiene que castigar el pecado y siempre ha sido así en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso tuvo que morir Cristo, y eso se anuncia desde el Antiguo Testamento, como veremos en breve. Nínive era la capital del imperio asirio, era conocida por su corrupción, sus habitantes practicaban la adoración de los ídolos. Este imperio se caracterizó por ser uno de los más violentos y sanguinarios de toda la historia. Los reyes asirios tenían por costumbre dejar registros de sus hazañas militares en las que describían lo que hacían a sus enemigos. Se mofaban de dejar llanuras enteras llenas de cadáveres, quemar ciudades completamente hasta convertirla en ceniza. Los rehenes eran sometidos a todo tipo de torturas, tales como el desmembramiento, la decapitación y la incineración de personas vivas. Esta gente eran verdaderos sanguinarios. No tenían ningún temor, ningún respeto por la vida. Tim Keller, hablando de Asiria, dice, obligaban a los amigos y a los familiares a desfilar con las cabezas de sus seres queridos decapitados, elevadas en estaca. Les arrancaban las lenguas a sus prisioneros y estiraban sus cuerpos con cuerdas para poder desollarlos vivos y exhibir sus pieles en los muros de la ciudad. Quemaban vivos a los adolescentes. Los que sobrevivían a la destrucción de sus ciudades estaban condenados a sufrir formas crueles y violentas de esclavitud. Esta gente eran verdaderamente malos, muy malos. Pero quiero decirle que delante de Dios todos nosotros somos tan malos como ellos. Ahora, y a pesar de tanta maldad, ¿qué? Y a pesar de tanta maldad, esta nación fue objeto del alcance misionero, recordándonos esto, lo maravilloso y extraordinario que es Dios al mostrar misericordia y gracia a quienes no lo merecen. Dios mostró gracia para con esta ciudad. En Génesis 3 nosotros vemos el comienzo de la maldad en los seres humanos. Cuando Adán, cabeza federal o representativa de la humanidad, desobedeció el mandato de Dios. Dios le dio las cosas bien claras a Adán, pero él desobedeció lo que Dios le había dicho. Dice Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Y Adán precisamente hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y así entró la muerte en nuestra raza. Así que la desobediencia de Adán es también tu desobediencia, porque él era representante de toda la humanidad. Por eso cuando hablamos de que él era cabeza federal, eso es lo que estamos diciendo. Que en la desobediencia de Adán desobedecimos todos. Y es importante también saber entonces que, por eso es que la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y que todos nosotros nos hemos descarriado y le hemos dado las espaldas completamente a Dios. Ahora es importante, la necesidad de Adán es tu necesidad también. Adán necesitaba un Salvador y Dios se lo proveyó al momento, se lo dijo ahí, se lo prometió. Como vamos a ver, y el pastor Ricardo ahorita hacía mención también del protoevangelio, y lo vamos a mencionar también nosotros. Es decir que la necesidad de Adán es nuestra necesidad. Todos los hombres necesitan un Salvador. Todos los ninivitas necesitaban un Salvador. Todos los israelitas necesitaban un Salvador. Todas las naciones necesitan un Salvador, y es un único Salvador, que es el Mesías. El que puede limpiar, el que puede quitar, el que puede perdonar los pecados y dar vida eterna. Dice la Biblia en Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ser como Dios, ellos querían.
usurpar el lugar de Dios, ser totalmente independiente, no tenerle que dar cuenta a nadie. Eran aborrecedores de lo bueno, se convirtieron en aborrecedores de lo que verdaderamente es bueno. Esa es la desobediencia del hombre. Y todos estamos incluidos ahí. Y la única forma de salir de ahí es por medio del sacrificio del Mesías. En la Biblia podemos encontrar otras historias que nos hablan de esto. Ahorita hablábamos del arca de Noé. La razón del diluvio, ¿cuál fue? El pecado y la maldad del hombre. Dios derramó su juicio creando el diluvio y destruyó a todo ser viviente, excepto Noé y su familia. 8 personas solamente fueron salvas en esa ocasión. Y Dios ha prometido que Él volverá, como nos hablaba el pastor Ricardo, y nos va a estar hablando en estas clases de escatología. Y Él va a volver. Él va a volver. Y si usted no está asegurado en Cristo, usted va a ser condenado. La Biblia lo dice así. Podemos decir entonces que hay oportunidad para el pecador que cree, porque la Biblia es una historia de redención por gracia de principio a fin. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque desde el mismo momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios le dio una promesa de salvación que es conocida como el protoevangelio o el evangelio en miniatura, que es Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Protoevangelio compuesto por 2 términos griegos. Protos significa primero y evangelio significa buenas noticias. Así que cuando hablamos del protoevangelio estamos pensando en la primera promesa de salvación por medio del Mesías. Es el primer destello del evangelio y hace referencia a la semilla o simiente de la mujer de quien vendría el Salvador, el Mesías. Por medio del Mesías habría total redención. Dios desde el primer momento hizo esa promesa. El protoevangelio es la primera profecía mesiánica del Antiguo Testamento que anuncia la victoria de Cristo sobre Satanás, porque eso es lo que enseña el protoevangelio. Satanás le hará una herida en el calcañal, pero no es una herida mortal. Pero el Mesías escachará la cabeza de la serpiente. Destruirá completamente a la serpiente, venciendo sobre ella al resucitar de entre los muertos por medio de su obra de redención. Así que Dios advirtió a la serpiente su condenación irrevocable a través de la obra del mediador y reveló a los pecadores el canal por el que la salvación fluiría de forma exclusiva. Porque no hay otro canal por el que usted pueda ser salvo. No hay otra forma para poder ser salvo. Es solamente por medio del Mesías, por medio del Cristo. Así que Dios hizo una gran promesa de bendecir y salvar a la humanidad pecadora y a una creación mancillada. Y para eso Dios creó un pueblo que es el pueblo de Israel. Y por medio de ese pueblo iba a venir el Mesías. Pero esta promesa de Génesis 3:15, nosotros vemos cómo Dios se encarga de hacer que esa promesa pueda ir a través de todas las escrituras y llegar a su cumplimiento. Y esto es lo que nosotros conocemos como la teología del pacto. Que Dios va a salvar a pecadores, porque esa es la condición del hombre, por medio del Salvador. Y Génesis 3:15, el protoevangelio, eso es precisamente lo que hace. Pero ahora Dios, ¿cómo encamina eso para que eso se haga posible? Dice en Génesis 12:1-3, que no lo puedo leer. Hablando a Abraham, dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que en el propósito de Dios había que todas las familias, fíjese, de la tierra, en todas las naciones, pudiera llegar el evangelio y pudiera haber salvación. No era solamente para los judíos, que todavía no existían aquí, pero se estaba dando el comienzo de cómo ellos iban a ser formados. Después en Génesis 15 del 1-6, Dios ratifica esa promesa. Y Abraham dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en Génesis 22:18
Dios le reitera a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que de Abraham, de su descendencia, Dios forma esta nación de Israel, y por medio de esa nación iba a venir el Mesías, el Cristo, el Salvador. Iba a dar cumplimiento a Génesis 3:15. Y en esa promesa es que nosotros somos salvos. Y eso es importante para que nosotros podamos entender esto. Ahora, en 1 de Crónicas nuevamente, pero verso 15 dice: Él hace memoria de su pacto. Y dice que es un pacto perpetuo. Y después dice: del pacto que concerté con Abraham. Y ahí sigue hablando de eso. Es decir que Dios es fiel a su pacto. Dios no olvida su pacto. Dios siempre tiene presente el pacto que Él ha hecho, y como Él lo tiene presente, lo va a cumplir. Y como va a haber redención por medio del Mesías, va a haber también condenación para aquellos que no creen. Ahora, en virtud de esta promesa, era que Nínive podía volverse a Dios en arrepentimiento y fe, ser librado del juicio de Dios. Era su única escapatoria. Sin embargo, Jonás desobedece el llamado de ir a Nínive. Nosotros tenemos que saber algo, y es que tenemos, si somos creyentes, tenemos una doble relación con la promesa. Nosotros tenemos una doble relación con la promesa. La promesa proporciona salvación a todo aquel que cree, y eso está bien. Y eso es todo lo que las personas quieren, salvación. Pero la promesa hace algo más. A la vez, la promesa es el contenido que han de proclamar los verdaderos redimidos. Es decir, que un verdadero creyente se relaciona de dos maneras con la promesa. Primero es creyéndola, y segundo es proclamándola. Proclamándola. Y Jonás era un creyente y era un siervo de Dios, pero estaba en rebeldía. No quería compartir el mensaje que Dios le había dado con los ninivitas. Ellos se creían superiores. Ellos se creían mejores. Ellos creían que ese mensaje era solo para ellos. Y Jonás en ese punto estaba equivocado. Así que el profeta de Dios desobedece el llamado que Dios le hace. Ahí lo tenemos en el verso 3, que ya lo leímos. Ahora, Jonás debía salir para Nínive, que quedaba a 500 millas de Palestina. Sin embargo, Jonás sale en rumbo contrario y va a Tarsis, que estaba a 2000 millas al oeste, probablemente en las costas del sur de España. Jonás quería huir de la presencia de Jehová, dice nuestro texto. Sin embargo, es imposible realmente poder huir de la presencia de Dios. Es imposible poder esconderse de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie se puede esconder de Dios. Y en el Salmo 139, 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No podemos escapar de la presencia de Jehová en ningún momento. Ahora, ¿qué es la desobediencia? Porque este hombre está desobedeciendo abiertamente a Dios. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, que se espera que lo que va a hacer es hacerle caso a Dios, obedecerle, anunciar el mensaje que Dios le ha dado. Sin embargo, él desobedece. La desobediencia es actuar en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Es ir en contra de la voluntad moral de Dios. Es quebrantar la ley de Dios. Y eso es lo que está haciendo este hombre, y lo está haciendo abiertamente. Ahora, ¿cuál es la razón de la desobediencia de Jonás? La razón es que Jonás era un racista, y por su sangre corría un patriotismo y nacionalismo extremo, y no quería que los asirios gustaran de la gracia de Dios. Ese era el problema. Están tan indispuestos que no quería que la salvación de los gentiles, no la quería. Creía que la salvación era exclusivamente para los judíos.
Y es importante señalar que aunque Israel en ese momento gozaba de un periodo de prosperidad y paz, Asiria siempre había sido su principal enemigo y ejercía cierta presión sobre ellos, provocando esto, que los israelitas tuvieran cierto temor de los asirios. Jonás no quería la salvación de Nínive. Él anhelaba la destrucción total. Y eso lo leemos en Jonás 4:2. Ahí nosotros vamos a leer eso. Tiempo después, Dios trae y vienen los asirios y acaban con esta nación, con los judíos, y lo dispersan, porque el juicio de Dios vino sobre ellos. Ahora dice Jonás 4:2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás no quería que eso pasara, que Dios tuviera misericordia, que Dios retirara el castigo que iba a traer sobre esta nación. Él no quería eso. Por eso él huyó y desobedeció a Dios. Así que la desobediencia de Jonás es representativa de la decadente condición espiritual de Israel. Unos años más tarde Dios trajo el juicio sobre Israel por medio de los asirios. Ahora, muchas veces nosotros somos como Jonás. No queremos la salvación del impío. La misma falta de misericordia que hay en Jonás, la hay en nosotros. Somos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, nosotros no lo hacemos. A esto nosotros respondemos, bueno, a este no le predico porque es ateo, a este porque es agnóstico, a este porque es budista, a este porque es musulmán, a este porque es comunista, a este porque es chino. Y nosotros mismos nos hacemos una selección y decidimos nosotros a quién le vamos a predicar. Nosotros no somos llamados a hacer eso. Ese era el mismo error de Jonás. Él no quería predicarle a los asirios, a los ninivitas. Y muchas veces nosotros somos Jonás, haciendo esta selección. La Biblia dice que tenemos que predicarle a toda criatura, a tus vecinos, a tus compañeros de estudio, a toda persona que tú tengas la oportunidad de estar algún momento con ella. Debes tratar de compartirle el evangelio. Somos llamados a hacer eso. Somos llamados a aprovechar las oportunidades y traer el mensaje de gracia al pecador, para que el pecador pueda ser convicto de su pecado y pueda creer en el evangelio de Jesucristo, que es el único que le puede dar vida. Jonás es como el hermano mayor de la parábola, que se entristeció cuando el padre perdonó al hermano menor arrepentido. Jonás es igualito. Cristo es el verdadero hermano mayor, porque Él es la misericordia de Dios encarnada para perdonar a los pecadores. Y el Antiguo Testamento nos habla de eso. Así que la desobediencia tiene siempre consecuencias, mis hermanos. La desobediencia tiene consecuencias. Y nosotros lo vemos aquí en este capítulo 1 de Jonás. Adán y Eva desobedecen y hubo sus consecuencias. Entró la muerte allí. Hablamos de Noé y el arca. Hubo desobediencia. La maldad era tal y hubo sus consecuencias. Vino el juicio de Dios. Y los ninivitas tienen que ser advertidos, porque si no se arrepienten, el juicio de Dios viene sobre ellos. Y Dios cumple lo que promete. Dios no olvida su pacto, recuerde. Pero el que no cree en Él va a recibir el juicio de Dios. Así que la desobediencia siempre nos recuerda nuestra falta de conformidad a la voluntad de Dios. Nos recuerda nuestra rebeldía delante de Dios. Y en el caso de Jonás, su desobediencia es directamente contra los propósitos redentores de Dios. No quería llevar el mensaje a esta ciudad para que se voltearan de su maldad. No quería. Y a veces es nuestra desobediencia, como ya hemos dicho. No queremos nosotros tampoco llevar el mensaje. Y somos apáticos, somos indiferentes. No queremos hablarle a las personas del mensaje de salvación que Dios nos ha dado. Cuando nosotros estamos llamados
a vivir para la gloria de Dios. Y una de las formas de dar gloria a Dios es precisamente anunciando el Evangelio. No es solo diciendo gloria a Dios, aleluya. Es bueno hacer eso. Pero tenemos que vivir. Tenemos que vivir de tal forma que Dios sea verdaderamente glorificado. Y una de las cosas que tenemos que vivir es precisamente esta verdad de proclamar el Evangelio a los perdidos. Puede ser que tú seas como Jonás en este aspecto. Dios te llama a levantarte, pero no para huir a Tarsis, sino para ir a tu vecino, ir a tu amigo, ir a tu compañero de estudio, de trabajo y hablarle de Cristo y de la salvación que hay en Cristo. El hecho de que Jonás encontró fácilmente un barco para huir no era indicio de que todo estaba bien. Y digo esto porque a veces nosotros usamos experiencias así para pensar que todo está bien, ¿no? Y que esa es la voluntad de Dios. Eventos similares como este realmente no nos están aprobando delante de Dios. La verdadera aprobación de Dios está en actuar en conformidad con su palabra revelada. Si usted quiere estar en el centro de la voluntad de Dios, entonces actúe conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Segundo, Dios revela su identidad a Jonás y a los marineros al crear esta gran tormenta. Dios actúa conforme a su naturaleza. Leemos versos 4 y 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dios actúa conforme a su naturaleza. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del verdadero Dios? Bueno, en este pasaje nosotros podemos ver y aprender algunas cosas de Dios. Lo primero es que Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas, del universo, de todo. Dios controla todo. Él es soberano. Él guía y sustenta este universo. Dice que Dios creó esa tormenta y la creó con un propósito: de llamar la atención de Jonás, de hacer encauzar a Jonás en la tarea que él tenía por delante. Vemos ahí que Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. El poder de Dios no conoce límites. Nada puede restringir el poder de Dios. Lo único que es imposible para Dios es hacer algo que vaya en contra de su naturaleza. Pecar, Dios no puede eso, porque Él es perfecto. Pero el poder de Dios no conoce límite. El poder de Dios trasciende todo. La soberanía de Dios controla todo. Y no es como dicen algunos, que es que Dios es soberano en su creación. Dios es soberano en su creación, pero Dios es soberano en tu vida. Dios es soberano en la salvación también, porque Él le imparte. Algunos quieren negar eso. Dios es un Dios sabio. Esto quiere decir que Dios escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Y Él logró, a través de esta tormenta, que Jonás tuviera una experiencia difícil, pero una experiencia que le llevara a obedecer el mandato. Así que Dios creó esta tormenta. Y lo que Él procuraba, como ya dijimos, es hacer reaccionar a Jonás y también los marineros que iban allí en el barco, porque Dios obra de manera que nosotros no podemos entender. Dios obra diferente a lo que nosotros humanamente haríamos, porque Él es diferente a nosotros. Nosotros somos criaturas, pero Él no es criatura. Él no es creado, Él es eterno. Dios quería que sus propósitos redentores se llevaran a cabo, así que la tormenta fue creada tanto para mostrar gracias a las personas en el barco como para que el mensaje de gracia y misericordia de Dios pudiera ser proclamado y creído en Nínive, la capital del imperio asirio. Así que ahí vemos nosotros la bondad, la misericordia, la gracia de Dios para con los pecadores. Dios es intencional en querer salvar a los pecadores.
Dios es el que tiene esa intención, porque si lo dejamos en las manos del hombre, nadie se va a salvar, porque el hombre no quiere saber de Dios. Así que Dios es intencional en que Jonás vaya a Nínive y predique el mensaje que él le ha dado. Ahora, la actitud de los marineros frente a la tormenta es bien interesante. Primero dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. ¿Sabrá cuántos dioses tenían las personas que estaban allí? Quizás algunos estaban clamando a Baal, otros a otro Dios, y así. Pero ellos vieron la necesidad, ¿no?, de implorar por ayuda. Y estos hombres trataron de mantener la nave a flote y empezaron a botar todas las cosas que habían arriba de la nave para aligerarlo un poco, a ver si la nave no se hundía, porque el texto nos dice que se partía. Fue una tormenta bien difícil. Quizás estos hombres eran experimentados, habían visto otras tormentas y las habían logrado pasar. Pero esta era una tormenta difícil. A mí no me gustan los barcos, me gusta verlo de aquí, pero navegar en ellos no es algo que a mí me llame la atención, ni es algo que yo anhelo. Los aviones me encantan, son peligrosos también, pero los barcos no. Pero yo tuve un profesor que él era marinero. Y él en una ocasión nos contó que un mal tiempo en alta mar, eso es terrible. Es terrible. Y mientras yo estudiaba este pasaje, recordaba cosas de las que él nos decía. Y yo no quisiera verme en esa situación. Él nos decía, es mejor no verse nunca en una situación así. Así que yo trato de imaginar cómo era que estaban aquellos hombres en ese momento, tratando de ver si ellos lograban sobrevivir a aquella tormenta que Dios soberanamente la había creado. Parece que no había mucha posibilidad de sobrevivir allí. Así que ellos tuvieron que clamar y clamar a su Dios. Sin embargo, Jonás es confrontado por el capitán de la nave, por el patrón de la nave. ¿Y cuáles son las palabras del patrón? Clama a tu Dios, quizás Él tenga misericordia y no perezcamos. Un impío, un pagano, que todos ellos estaban clamando a sus dioses por ayuda, le dice, tiene que decirle a Jonás, oye, Don Milón, despiértate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga misericordia de nosotros. Y ahí era donde estaba de verdad la solución. La solución estaba en el Dios de Jonás. Sin embargo, él estaba quitado de bulla. A veces nosotros somos así también. Vivimos así. Nuestro Dios es el verdadero Dios, es el único Dios. Es el que puede cambiar la vida, es el que puede dar paz, es el que puede dar perdón, es el que puede dar salvación. Pero nosotros estamos dormidos, estamos entretenidos en las cosas del mundo y no hacemos lo que tenemos que hacer. Dios te llama, iglesia, a hacer lo que hay que hacer, a predicar la palabra de Dios. Los marineros dice que echaron suerte para saber por causa de quién ha venido este mal. Dice el verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Echar suerte era una forma de adivinación en el mundo antiguo. Método usado comúnmente para adivinar la voluntad de los dioses. Dios permitió esto y Dios encauzó esto de tal manera que Jonás fuera señalado porque realmente él era el culpable. Pero este no es un método que nosotros estamos promoviendo, es lo que quiero decirle, no hagamos así. Ahora, la suerte cayó sobre Jonás. Y nosotros vemos que una vez detectado el problema, pasan algunas cosas en la nave. Y llega el momento que todo el problema con el que estaban luchando los marineros se acabó. Ahí está la solución. Dice el verso 8 y 9 lo siguiente: entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo
eres? Fíjese lo que ellos le preguntaron. Y le preguntaron, ¿cuál oficio tienes? ¿Cuál oficio tienes? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás respondió bien. Jonás respondió bien. Fíjese, esta expresión quiere decir que Dios no solo es un Dios personal. Él es un Dios personal, pero es más que eso. Él es el Dios que ha creado los cielos y la tierra, que ha creado todas las cosas. Pero esa declaración está muy bonita, pero nos lleva a pensar en algo. Jonás tenía muy buena teología, pero mala práctica. Muy buena teología, pero lo que él estaba haciendo era contrario a esa teología. Y él habla de temor de Dios si estaba desobedeciendo a Dios. Sin embargo, así hay hoy muchos Jonás, llenos de conocimiento bíblico, pero una vida cristiana pobre. Temo a Jehová, dice Jonás. Eso significa que tú reverencias a Dios, que tú respetas a Dios. ¿Sabe lo que dice Proverbios 8:13? Dice, el temor a Jehová es apartarse del mal. Es decir, que una persona que teme a Dios quiere darle las espaldas al pecado. Diciéndolo de otra manera, una persona que teme a Dios quiere vivir en santidad, quiere obedecer a Dios en todas las cosas. Sin embargo, Jonás declaró allí buena teología. Temo a Jehová, Dios de los cielos, creador de los cielos y de la tierra. Ahora, veamos lo que dice el verso 10 y 13. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ya Jonás le había dicho, parece, eso en algún momento él le había dicho, que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Sigue diciendo el verso 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Si nosotros leemos el verso 14, dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Eso lo dijeron los paganos. Los que tenían otros dioses oraron a Dios, a Jehová, y reconocieron que Jehová había hecho como había querido. Reconocieron que aquello era por causa de Jonás. Ellos sabían que tirar al mar a Jonás en medio de aquella tormenta significaba su muerte. Era el fin para Jonás. Nadie podría sobrevivir en aquel embravecido mar. En su petición está el no ser considerados como culpables por la muerte de Jonás. Fíjense que ellos le digan, Dios, no nos tengan en cuenta. La sangre de este hombre no queremos que venga sobre nuestras manos. Es decir, ellos estaban conscientes que si tiraban a Jonás como él le había dicho, porque Jonás fue el que le dijo que lo tiraran, Jonás iba a perecer al momento. No había posibilidad de que Jonás sobreviviera a aquella tormenta. Así que estos marineros paganos tenían más temor por el destino de un hombre que Jonás por el destino de miles de personas. Ellos estaban más preocupados por la vida de Jonás. Y Jonás no tenía ningún tipo de compasión por los ninivitas. Él quería que Dios mandara su juicio y que los destruyera a todos. Que nadie se arrepintiera y que nadie se salvara. Vamos a terminar, deben 5 minutos. Último punto, Dios crea situaciones adversas para glorificarse tanto en los creyentes como en los impíos. Ahora, ¿cómo es que Dios hace eso? Dios creó la tormenta, como ya dijimos, y se glorificó en Jonás. Jonás no pudo hacer su voluntad como él quería. Es imposible que alguien pueda huir de Dios. Jonás sabía que la tormenta que azotaba el barco era por causa de él y se debía a que él estaba huyendo de Dios. Ahora, la gran tormenta fue la consecuencia de la desobediencia de Jonás. Aunque no toda prueba o tormenta es causada como resultado de tu desobediencia, sí toda desobediencia acarrea consecuencias.
Y esto nosotros lo podemos ver en Job. Job fue probado y no fue porque él estaba en ningún pecado, ni nada de eso. Y Jonás sí fue probado, tuvo que enfrentar esta tormenta y caer en el mar, y ahí vamos a ver después lo que pasó con él. Y fue por su desobediencia. Así que no toda prueba, no toda tormenta es porque somos desobedientes, pero sí toda desobediencia tiene consecuencias. Dios salva a Jonás de la tormenta, se glorifica en el cumplimiento de sus propósitos y tratándolo con gracia y misericordia. Fíjese, Dios trató a Jonás con gracia y con misericordia ahí al arrojarlo ahí al mar. Y después vamos a ver qué pasa con Jonás próximamente. Ahora el verso 15 nos dice algo. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Solución, se acabó la tormenta. Todo está ya normal. Nada más que se deshicieron de Jonás, se acabó el problema. Y esta es una de varias comparaciones entre Jesús y Jonás, teniendo presente que Jonás es la sombra, es un elemento que solo apunta a la realidad misma de las cosas. El Mesías, el Cristo, Jesús es la realidad a la que apunta Jonás. Tanto Jonás como Jesús ofrecieron su vida como un sacrificio sustitutorio para salvar a otros. Fíjese, cuando se deshicieron de Jonás, todos en la nave quedaron salvos. Ahora recuerde, Jesús es el verdadero Jonás, es el que puede verdaderamente salvar. Y aquellos marineros creyeron y fueron salvos, pero porque ellos creyeron en el Dios que había creado la tormenta y que había detenido la tormenta. El mar se aquietó, Jesús calmó la tormenta que azotaba la barca. De igual manera la tormenta fue detenida por Dios al echar a Jonás al mar. El mismo Dios fue el que calmó la tempestad en ambas historias, pensando cuando Jesús estaba en la barca, ahí en Marcos 4, y la experiencia de Jonás. Ambas historias Dios perseguía un objetivo claro, y era glorificarse mostrando su poder, su gracia y su misericordia. Dios creó la tormenta y se glorificó también en los marineros. Aquellos hombres, dice, que temieron. Y esto implica que quisieron rendirle adoración a Dios. Si nosotros leemos lo que dice el Bain, eso es propiamente lo que dice ahí cuando habla de esta palabra. Aquellos hombres reconocieron que había alguien superior, y ese es Dios. Conclusión, iglesia, eres tan responsable como Jonás de proclamar el evangelio a los perdidos, independientemente del grado de maldad, pecado o corrupción que hay en ellos. La promesa de un Salvador en Génesis 3:15 fue dada para ser proclamada. Esto es gracia. Esto es la gracia de Dios. Tenemos que proclamarla. Iglesia, eres llamada a predicar a todo tipo de personas sin discriminar a nadie, independientemente de sus creencias, raza, color de la piel o nivel cultural. Eres llamado a escuchar la voz de Dios y sin excusa ir y proclamar el evangelio a toda criatura. El no hacerlo nos pone en el mismo nivel de infidelidad y desobediencia en que Jonás se encontraba. Cada cristiano es llamado a evangelizar a los perdidos, pero para ello necesita renunciar a toda tendencia natural, temor, egoísmo, falta de tiempo, toda excusa que tú puedas poner o prejuicio que hay en ti, y a la vez necesita una reestructuración de tu vida para hacerla útil para la obra de Dios. Tú necesitas ser consciente de que necesitas evangelizar, porque si tú no lo haces así, nunca lo vas a llevar a la práctica. Ahora, ¿cómo te relacionas con la promesa? De dos maneras. Primera relación con la promesa es creerla, y de esta manera experimentas su gracia transformadora, su misericordia. Segunda, es proclamando la promesa, y al hacerlo experimentarás ser sostenido por su gracia al llevar el mensaje de salvación a los que no lo conocen. Así que el anunciar el evangelio y el ser parte de la obra misionera es también tu responsabilidad como cristiano. No es la responsabilidad de los pastores, no es la responsabilidad de los diáconos, no es la responsabilidad de algún líder, es la responsabilidad de cada cristiano, es la responsabilidad de toda la iglesia. Iglesia, cristiano, no seas como Jonás, no seas rebelde como Jonás,
No sea desobediente como Jonás. Escucha el mensaje de Dios. Dios te llama a ir y a predicar el evangelio a toda criatura. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, y permite que nosotros, todos, como tu iglesia, podamos estar comprometidos con llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Ayúdanos a ser intencionales en esto, Señor. Ayúdanos a ser responsables en este aspecto y hablarle a nuestra familia, amigos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo y de estudio. Señor, a toda criatura, como dice tu palabra. Y permite que podamos hacerlo, no en nuestra fuerza, no en nuestra humanidad, sino en el poder de tu Espíritu. Señor, nosotros contamos con tu promesa para hacer este trabajo, para obedecer este llamado. Ayúdanos a ser obedientes y permite que con todo valor nosotros podamos salir y anunciar de tu maravillosa gracia en el evangelio. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.